Los medios de comunicación en las últimas semanas, me refiero a la radio, a la televisión, los medios escritos, han estado ocupándose de publicar informaciones que tienen que ver con mordidas de perro. Muchas de esas mordidas han provocado una enfermedad terrible que se llama la rabia, que muchos dominicanos creíamos que estaba ya totalmente erradicada del ámbito nacional. Vamos a hablar de ese tema y de muchos otros temas con una conocida infectóloga y profesora médica, ¿no? Se ha dedicado a la docencia en los últimos años, la doctora Josefina Fernández. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Por invitarme a este importante programa y realmente me siento muy halagada. Ah, bueno, el halago es mutuo. Sí. Ahora, que realmente estamos frente a lo que pudiera llamarse una epidemia de rabia en la República Dominicana. Bueno, la rabia es una enfermedad tan particular que un solo caso de rabia se considera un brote. Por la magnitud de la enfermedad, lo que implica, y por las características de que es una enfermedad prácticamente mortal. No obstante, todas las investigaciones que se han hecho, realmente la sobrevida después que la rabia inicia los síntomas es muy baja. En el 2005 fue el primer caso de rabia que se reportó que había sobrevivido una niña en los Estados Unidos, pero fue por una mordedura de murciélago que también transmite la rabia, pero la rabia canina tiene mucho peor pronóstico. Entonces en el país se ha desatado unos casos de rabia desde el año pasado, que el primer caso fue en enero en Santiago, de una señora que fue mordida no por un perro, sino por una mangosta, por el hurón. Entonces en Pedernales es que realmente hay mucha preocupación porque tuvimos 3 casos de niños que fallecieron y eso se ha asociado a la circulación del virus de la rabia en perros domésticos. Y una persona que sea mordida y contrae la rabia, ¿puede transmitirla a otra persona? Hasta ahora no se ha documentado que el humano sea, el humano es como un accidente. Sí, no es un agente transmisor. No, el humano no, pero sí se reportó de un caso de trasplante de órganos en un donante, eso hace muchos años, en el 2003, que donó órganos, eso fue en los Estados Unidos. Y trajo consigo la rabia. Y tenía rabia en el periodo, todavía no había desarrollado los síntomas para que la sospecharan y transmitió pero es excepcional, no hay transmisión. ¿Hay un tratamiento médico eficaz, comprobado, científicamente aceptado para combatir la rabia? Después que se inician los síntomas, se ha intentado con muchos protocolos, hay un protocolo muy famoso de Milwaukee, pero es experimental. Nosotros lo hemos intentado en el hospital 6 veces y siempre ha fracasado por las condiciones que son niños muy pequeños y realmente la mortalidad es muy alta e implica un esfuerzo que usted no tiene idea de los grandes profesionales que tienen que estar involucrados, pero no hemos tenido éxito. Es prevenirla. El hecho de que un perro muerda a una persona, ¿significa definitivamente que le va a transmitir la rabia? Afortunadamente no, pero hay que buscar asistencia médica siempre que hay una agresión por animal. Había cuando yo era un escolar, había una famosa inyección, una vacuna, se llama la antitetánica, le llamaban, ¿no? Sí. Esa todavía se usa, ¿no? Sí, ese para prevenir el tétanos, que realmente cuando hay una herida por un animal, usted tiene que prevenir el tétanos, pero también la rabia. La mayoría de las veces que te agrede un animal no se transmite la rabia, pero cuando está circulando el virus, sí, por eso uno tiene siempre que buscar asistencia. Uno no puede decir que fue una herida pequeña, que el animal estaba vacunado. Lo decide el médico, porque una herida en la cara, aunque el animal esté vacunado, siempre amerita vacuna. Una agresión de un animal en la punta de los dedos, en los genitales, amerita vacunación, hasta que se observe el animal. ¿Y aquí se vacuna colectivamente a la gente? ¿Hay campañas de vacunación contra la rabia? La rabia no se vacuna uno preexposición, porque no tiene como sentido, ¿verdad? Es costo, eficacia, sino que uno se vacuna. Ahora, por ejemplo, los veterinarios, los médicos de laboratorio sí deben vacunarse antes de tener contacto con el virus, pero no hay vacuna antirrábica de manera masiva, sino que la circunstancia que lo va a determinar. Y es lo que ha pasado aquí, que en los niños que han sido agredidos, no se ha determinado bien por la razón de que no hay vacunas o que el médico no lo consideró y falló ahí el sistema. El mayor peligro, según he escuchado, desde mi perspectiva del ego en la materia, ¿no?, es que los perros realengos, los que andan en las calles, que no tienen cuidado, que no tienen amo, son los más propensos a transmitir. Sí, son los de mayor riesgo, porque usted tener un animal en su casa merita responsabilidad. No importa el nivel que usted tenga, de la élite que usted sea.
un perro realengo que no tiene vacuna, que claro que es el de mayor riesgo. Casi siempre los perros cuando tienen rabia evidencian que están enfermos, pero a veces no. A veces el perro está en el periodo que todavía no tiene síntomas, te agrede, se va. Por ejemplo, siempre hay que vacunar cuando el perro te agrede y tú no lo puedes localizar. ¿Qué síntomas da el perro, ¿no? O el can? Generalmente el perro, a diferencia del gato que también lo puede transmitir, sale a deambular y agrede hasta objetos inanimados y muerde, babea, no come, está agresivo. Y la gente incluso del campo sabe cuando el perro tiene rabia y lo que hacen es que lo matan y es un error. ¿Por qué es un error matar a un perro con Porque hay rabia? que hacer el diagnóstico de si realmente lo correcto es informar. Ah, bueno, después no matar un perro que Sí, muerda a una persona sin sí, antes saber exactamente, si porque transmitía puede la crear rabia. confusión. Y tampoco el Exacto. sacrificio de animales ha dado resultado. Antes se usaba mucho eso, no tiene eficacia, cuesta muchísimo, incluso es antiético. Yo recuerdo perfectamente que en el pasado se hacían campañas de recolección de perros Sí. realengos y se lo llevaban a un lugar incluso para cuidado, para beneficio del propio animal. Pero ya esas cosas no se hacen. No se hacen, hay realmente lo reconocemos que hay un abandono en esa parte. Ahora, con los casos que han pasado, pues se ha tomado la iniciativa de vacunar en Pedernales, se está haciendo campañas de vacunación, porque realmente lo que ha pasado allí. Dicen las pobladores de allá que los perros andan rabiosos caminando, parece una cultura que la gente tiene muchos perros, pero no están vacunados. Y con la vacunación se logra realmente, como lo han logrado muchos países, controlar la rabia. Los perros, los gatos son más cariñosos en los hogares Sí. que los perros, por lo regular. Sin embargo, es más fácil ser aruñado por un gato Sí. que mordido por un perro. Sí. Entonces, un arañazo de un gato en cualquier lugar del cuerpo puede ser... Es un riesgo, pero es mínimo, porque generalmente el gato cuando está enfermo, a diferencia del perro, se aísla. O sea, el gato no se pone a agredirte, generalmente se aísla, pero siempre que hay lesiones de animales, claro, un gato de la casa que está recluido, que tú tienes tu vacuna, generalmente no pasa nada. Pero los gatos, a diferencia, por ejemplo, del perro, nosotros tuvimos un año que tuvimos mucha rabia en gato y fue por murciélagos, porque salen los dos juntos de noche. Los gatos y los perros. Y los murciélagos, entonces el murciélago agredía el gato y hubo mucha rabia en gato. Pero si usted ve el 5% quizá de toda la rabia en humano o menos la transmite a los gatos. El 99% vamos a decir es perro. Entonces, ¿usted cree que se hace necesario en este momento ante el hecho de que se han descubierto varios casos en diferentes lugares, puntos del país, y eso lo hace más peligroso porque no está concentrado en un solo lugar, No, lo cual está disperso. lo cual el control sería mucho más fácil? Sí. ¿Que se debe declarar en emergencia por el tema de la rabia? Yo creo que quizá eso crearía mucha alarma, pero sí ir puntualmente y dedicarse a través de los epidemiólogos y los veterinarios que son muy buenos y conocen. Aquí se producía incluso vacuna antirrábica. Yo no sé si usted recuerda. Aquí se exportaba la vacuna antirrábica. No, Hoy no día sabía. no. Sí, hubo una época en que el laboratorio de veterinaria central, fue como una época dorada. Y se hacían los diagnósticos rápidamente. Cuando nosotros teníamos sospecha de rabia en un niño en el hospital, en horas teníamos el diagnóstico. Ahora hay limitaciones, tenemos que mandarlo a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la mordedura de rabia? Bueno, generalmente cuando el 80% de evitar que una herida provocada por un perro es lavado. O sea, si tú lavas bien, el virus sale porque es como una saliva espesa donde el virus se adhiere. Pero si tú lavas bien, puede posible que no se produzca. Pero ese lavado debe ser prácticamente inmediatamente. inmediatamente lavarte con abundante agua y jabón. No Ahora, con alcohol. No, porque a veces eso irrita, el alcohol irrita y puede hacer que el virus penetre. Entonces, ¿por qué te lavas? Y tienes que ponerte la vacuna antirrábica si es una herida que lo amerita. Por eso lo va a determinar el médico. Grandes heridas, como yo le dije, sitio muy inervado, que el perro se escapó, que el perro es sospechoso, hay que vacunar. Ahora, cuando inicia la enfermedad, que es lo que preocupa, porque tiene un periodo de incubación muy largo, se han descrito hasta 7 años. Después que tú fuiste agredido por un perro, 7 años después presenta la rabia. Porque el virus se clasifica como virus lento. Él va ascendiendo muy lentamente por el sistema nervioso. Es muy cruel entonces. Es muy cruel. La rabia tiene mucha historia, muchas cosas en el pasado, en la prehistoria casi, vamos a decir.
Entonces, cuando inician los síntomas, generalmente en la herida, donde tú sientes un hormigueo, puedes tener fiebre, y luego aparecen los signos característicos, que el más impresionante es la hidrofobia. El paciente no puede ver el agua, porque le produce un espasmo en la laringe que le da terror. Pues entonces se va a morir de... No, sí, hay que hidratarlo. Es más bien en la rabia uno hace tratamiento humanitario, vamos a decir, de compasión, paliativo, pero hoy día, como le dije, con el tratamiento experimental, uno le da la oportunidad al paciente de ponerlo en un protocolo. Hay hogares en que son amantes de los animales domésticos, y hay hogares aquí en la República Dominicana donde hay muchos perros y donde hay muchos gatos incluso. Sí. Y esos gatos y esos perros, a pesar de que no son muy amables entre sí, conviven armoniosamente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para esa gente? Incluso en esos hogares hay niños, porque la presencia de ese tipo de animales en una casa indica que hay niños, ¿no? Por lo regular, los padres le compran a los hijos chiquitos un animalito, un perrito. Sí, una mascota. Una mascota, eso es muy importante, esa responsabilidad. El veterinario debe de tener y sabe que la vacuna antirrábica es todos los años, porque va perdiendo anticuerpos. No es que yo lo vacuné, sino que todos los años tengo que llevarlo a vacunar. Esos perros grandes, a mí a veces me preocupan, esas grandes razas que son muy agresivos, y a veces por eso mismo no se vacunan, porque da dificultad trasladarlo. Entonces todo eso, y lo más importante es la vacunación, tener contacto con el veterinario. Y hay lugares donde no pueden tener ese acceso, entonces es responsabilidad del Estado que esos perros sean vacunados. Es decir, cuando un perro está enfermo por cualquier razón, comienza a perder la visión, comienza a enflaquecer, comienza a sentirse molesto y cambia de actitud incluso frente a sus dueños, frente a sus amos. Es decir, ¿es un mal indicio o es un indicio claro de que podría estar ya contrayendo la capacidad para transmitir la rabia? No, porque la rabia es muy aguda. La rabia, generalmente el perro, después que inicia los síntomas, no dura más de 5 días. Oh. Sin embargo, uno lo observa 15 días después de la agresión. Pero después que el perro tiene síntomas, muere rápidamente. Es decir, cuando el perro que muerde a una persona está enfermo de rabia. A veces ellos la transmiten antes de presentar los síntomas, por eso uno lo observa, porque es difícil tú saber que está en la etapa inicial, y puede ser que todavía no tenga no tenga el perro el babeo, el que no coma, que esté agresivo. Entonces por eso uno dice, observa los 15 días. Y la observación del animal, antes incluso se hacía en el centro antirrábico, como en una cuarentena. Al cambiar el hábitat, el animal se ponía triste, no comía, tiene rabia. No. Entonces por eso se observa en la casa. Pero no, la enfermedad es muy aguda. Pero siempre se creyó, si hay una leyenda negra con relación al tema de la rabia, de que una vez un animal con rabia mordía a una persona, estaba condenado a morir el perro. ¿Es cierto eso? Sí, el perro muere. ¿Después que muerde? Sí, ya el perro muere. Si tiene rabia, seguro va a morir. No hay el perro, todas las especies. Hablan de que algunas pudieran sobrevivir, como el hurón, que dicen que es un reservorio natural. No, el hurón se enferma y por eso que es el que más ataca a los perros. Entonces hay que se mantiene la cadena. Hay reservorios de la rabia muy efectivos, pero portadores sanos no hay. ¿Y qué le puede transmitir la rabia a un perro? ¿Cómo contrae la rabia a un perro? Generalmente otro perro lo muerde o el hurón. Cuando el hurón, eso es lo que más se ve aquí, sobre todo en los campos, cuando el hurón está enfermo, ataca. Si el hurón está sano, se huye. Usted lo ha visto cuando uno en la carretera lo ve que cruza. Entonces, generalmente son como clústeres de esos hurones, agreden el perro y se perpetúa entonces. El hurón es una especie. Una especie, pertenece a los roedores, ¿no? A sí, los que ratones. fue importada, sí, creo. Pero el ratón que aparece en los hogares, que convive en los hogares, bueno, ¿también transmite la rabia? El ratón la padece, pero no la transmite, porque antes ya está recomendado claramente, porque hace una parálisis de la mandíbula y no puede morder y no puede moverse y se muere de una vez. ¿Qué usted recomienda para los hogares dominicanos? Bueno, eso primero, que cuando tengas mascotas o perro, eso es una vacunación gratis que se hace en los centros de aquí, antirrábico. El antirrábico no, ahora se llama Centro de la Atención para Personas Agredidas, pero también el animal, que tenga responsabilidad. Tenemos una habilidad para cambiarle los nombres y para
para mezclar todo. Para mezclarlo todo, ya no Y se puede decir un incapacitado, no se puede decir sí. algunas cosas y eso complica incluso el ojalá, entendimiento. Y ojalá cambiándole el nombre eso implicara que mejora las cosas, a veces no. Y en los hospitales, ¿están preparados sí, los hospitales ahora dominicanos? mismo eso es lo que se ha hecho, descentralizarlo, que eso fue lo que creó tanta confusión, porque durante muchos años la gente iba al centro antirrábico, que no era lo ideal, porque realmente tenía muchos problemas, y se quiso que cada hospital se responsabilice cuando llega un agredido. Doctora, usted como infectóloga no solamente tiene capacidad para encarar cualquier caso de rabia, pero ¿qué otras infecciones pudiesen estar constituyendo un peligro para la población ahora mismo dominicana? Que es lo del sarampión. El sarampión es una enfermedad viral la más contagiosa, que tiene una mortalidad alta, sobre todo en la población infantil. Entonces, afortunadamente el país tiene muy buena cobertura de sarampión. Más de un 95% de la población y de los niños están vacunados contra el sarampión, pero usted sabe que hay brotes ahora en países como Estados Unidos, en Europa hay muchísimos casos de sarampión, por un asunto de los grupos antivacunas, que se ha creído que las vacunas hacen daño, y eso se ha ido acumulando y perpetuando, y se han acumulado toda esa gente sin vacunas, entonces ahora el país está expuesto a que vengan casos importados de sarampión. En Venezuela también hay mucho sarampión. Pero el problema es, y eso está comprobado, que mucha gente reacciona frente a la vacuna, ¿no? Realmente la vacuna del sarampión es muy segura. ¿No? Desde el año 1956, la vacuna a veces da un poco de fiebre, pero nunca nada parecido a la enfermedad. Yo recuerdo que cuando vacunaban en la escuela era aquí en el brazo, ¿no? Sí. Y dejaba una... Esa es la tuberculosis. La tuberculosis, te deja sí. La viruela la también. Viruela, sí. Que era obligatorio ponerse. Pero ya esas enfermedades están... La viruela desde el 79 se fue erradicada del mundo. Ok, ¿y qué otra? La fiebre amarilla ha vuelto en algunos lugares de África. La fiebre amarilla, aquí nosotros no la tenemos porque no está el reservorio, que realmente son monos y cosas de esas, y que pican el mosquito. Aquí sí tenemos otras por vectores, que es el dengue, que se mantiene endémico, todos los años tenemos muchos casos. La chikungunya y el Zika, que el Zika, el problema es los efectos en la criatura, teratogénicos. La tuberculosis resistente es un grave problema aquí. En el caso de una picadura de un mosquito que pueda transmitir una enfermedad como la que usted ha mencionado, en una mujer embarazada, por ejemplo, ¿constituye un peligro para la criatura? Sí, lamentablemente es así. Muchas veces uno no se percibe que lo picó un mosquito. Las malformaciones que se pudieran ver, la madre a veces ni síntomas tiene, sino que posteriormente. Entonces, es una enfermedad que está preocupando mucho, porque evitar la picadura de un mosquito aquí es tarea casi imposible. Pero es increíble saber y pensar que una criatura tan pequeña tan dañino pueda ser tan dañina, y que una criatura tan pequeña como un mosquito pueda matar a un hombre de 6 pies y 5 pulgadas. Es tan efectivo, es efectivo transmitiendo esa enfermedad. Él te anestesia, te anticoagula, te mete el virus, si lo tiene lo saca, lo transmite, increíble. Y vive con nosotros. Doctora, usted no sabe cómo le agradecemos aquí en Conexión 32 la oportunidad que usted nos ha dado. Placer. Ha sido muy agradable conversar con usted sobre ese tema, y yo pienso que los amigos televidentes están ahora, después de haberlo escuchado, más educadas con relación al peligro que representa una mordedura, ya sea de un murciélago, de un perro o de un gato, porque la enfermedad de la rabia es una enfermedad mortal para la cual no hay un tratamiento eficaz. Así que, doctora, que le deseo un buen resto del día y muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Para mí es el placer. Ha sido un placer conocerla, ¿no? Igualmente. Y estoy realmente encantado de haberla podido entrevistar. Bueno, aquí. Muchas gracias. Y a los amigos televidentes, por hoy es suficiente para mí. Siga con nosotros. Conexión 32 regresa después de la pausa.